Hola, buenos días y gracias por venir a este seminario, a este taller sobre la elaboración de planes de abonado. Va a ser un taller eminentemente práctico, pero no podemos evitar el comentar un poquito algunos conceptos básicos de fertilización que nos ayuden a entender cómo debemos de estructurar un plan de abonado. Hoy no va a haber una demostración de herramientas digitales, nos vamos a centrar exclusivamente en aquellos conceptos básicos para elaborar un plan de abonado y ejemplos de determinados cultivos. Es un taller, reedición de uno anterior que realizamos a finales del año pasado, con algunas novedades, pero sinceramente, básicamente la estructura y el contenido es muy similar. Bueno, vamos a ver si conseguimos que pase la diapositiva. Bien, en esta primera parte vamos a ver o aclarar las dudas sobre cuándo es obligatorio la elaboración de planes de abonado y el asesoramiento técnico y también la interrelación que existe entre los planes de abonado y el cuaderno de explotación, sea digital o sea como tradicionalmente hasta ahora en papel. Bueno, como creo que todo el mundo tenéis ya claro, los primeros de abonados son obligatorios desde el año 96 en aquellas explotaciones, aquellos recintos que están en zonas vulnerables a nitratos. Si bien es cierto que el nivel de exigencia de las diferentes comunidades autónomas ha sido bastante diferente a lo largo del tiempo. En algunas ya se han existido incluso cuadernos específicos donde debería registrarse toda la información de los planes de abonado y de las aplicaciones de fertilizantes. En otras ha sido más laxo en esta aplicación. También, desde que entró en vigor el actual periodo PAC, en el año 23, aquellos agricultores que voluntariamente se acogieron a determinados ecoregímenes, pues se han visto obligados para justificar el cumplimiento de esos compromisos a la elaboración de planes de abonados. Y hablo especialmente en los casos de siembra directa y de rotación de cultivos. Y ya en lo que respecta al Real Decreto de Nutrición Sostenible de los suelos agrarios, ha habido algunas modificaciones, aplazamientos, pero ya en diciembre de este año, en concreto el día 21 de diciembre, perdón, de este año pasado, el 21 de diciembre, se publicó el Real Decreto 934-2025, en el cual se fijaban definitivamente las fechas para entrada en vigor de la elaboración de planes de abonado para prácticamente todas las explotaciones agrarias. Luego veremos que hay una pequeña excepción, básicamente, como comentaré a continuación, para aquellas unidades de producción de secano que no superen las 10 hectáreas. Pero podemos considerar que un número relevante de explotaciones tienen que comenzar a hacerlo, se han tenido que comenzar a partir del 1 de enero de este año. Aquellas que se sembraran, o se siembren o se planten a partir del día 1 del próximo mes y antes del 30 de junio de este año. Y el resto a partir del 1 de septiembre de 2026. Por lo tanto, podemos decir que prácticamente el 100% de las explotaciones, ahora veremos esas exclusiones, van a tener que disponer de planes de abonado a partir del próximo 1 de septiembre. Como decía, sí que había alguna exclusión, está regulado en el artículo 4.2 del Real Decreto 1051-2022, en concreto, pues aquellas que se dediquen a pastos que no se fertilicen, no tiene ningún sentido hacer planes de abonado para un cultivo en el que no se aplican fertilizantes. Y por otro lado, como decía también antes, perdón, las unidades de producción que no superen las 10 hectáreas o aquellas que tengan pastos o cultivos forrajeros para autoconsumo. Bien, eso en cuanto a la obligación de elaborar planes de abonado. En cuanto a la necesidad de tener un asesor en fertilización, este plazo también se ha alargado un poquito más en el tiempo y se distinguen dos plazos. Por un lado, en parcelas ubicadas en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos será obligatorio el asesor a partir del próximo 1 de enero y para el resto de explotaciones de parcelas será ya a partir del 1 de enero del año siguiente, del año 2028.
En cuanto al cuaderno de explotación, a la obligación de registrar en el cuaderno las aportaciones de productos fertilizantes, también hay una fecha de entrada en vigor, que fue el 1 de enero de 2026, es decir, ya es obligatorio en los cuadernos de explotación reflejar las aportaciones de fertilizantes y también hay alguna serie de explotaciones que están excluidas de esta obligación. En concreto nos dicen aquellas que con una superficie total de menor o igual a 5 hectáreas y siempre y cuando su superficie de regadío sea igual o inferior a 1 hectárea, es decir, pues aquellas microfundios, aquellas explotaciones de autoconsumo para el hogar y poquito más. También hay exclusión en el ámbito de los pastos. Es importante también resaltar que al margen de que haya que registrar las aplicaciones de fertilizantes en el cuaderno de explotación, algo que ya en algunos casos se hacía y que desde luego es obligatorio desde ya, es obligatorio también registrar los planes de abonado. Es decir, el plan de abonado no solo es un documento externo al cuaderno, sino que deberá quedar reflejado una especie de índice, de resumen muy breve de cada uno de los planes de abonado elaborados. En concreto, pues nos va a preguntar cuándo en qué fecha se elaboró, qué parcelas están incluidas en cada plan de abonado, para qué cultivo se hizo, cuáles son las necesidades de nitrógeno, fósforo y potasio, que es donde básicamente incide la normativa, y luego el objetivo de producción, porque claro, es lo que, o las previsiones de nutrición es lo que, como veremos a continuación, básicamente van a determinar las necesidades de nutrientes. También el cultivo precedente es relevante y el código de asesor, que bueno, pues nos ha surgido que en alguna comunidad autónoma han pedido ya esto, como veis en este caso, vinculado a los ecoregímenes. Y claro, cuando nos han pedido el código de asesores, hemos dicho, a ver, si no existe todavía el registro de asesores en fertilización, el RAFER. En cualquier caso, sí que podemos aprovechar también para comentar que algunas comunidades autónomas ya han creado el registro y que ya es posible registrarse como asesor en fertilización. Gracias. Vale, una vez que hemos aclarado la entrada en vigor y que quede, yo creo que ha quedado nítidamente claro que a partir del 1 de septiembre prácticamente todas las explotaciones agrarias de nuestro país tendrán que disponer de planes de abonado, vamos a incidir en una serie de conceptos básicos porque sin tener muy claro estos conceptos es realmente difícil que podamos elaborar un plan de abonado. Luego, cuando veamos los ejemplos que hemos preparado, vemos que es algo sumamente sencillo cuando se tiene claro todos estos conceptos. Y claro, el concepto fundamental, como no podía ser otro, es los nutrientes, aquellos elementos que necesitan las plantas eh, pues para crecer, para desarrollarse. Los nutrientes, pues tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno que van a venir de la atmósfera, entonces ahí no se va a intervenir. Y por otro lado, una serie de nutrientes que se clasifican generalmente en tres grupos. Un primer grupo de macronutrientes primarios y secundarios, y los más relevantes son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que es en el que incide básicamente la normativa que entra en vigor, pero también tenemos el azufre, el calcio y magnesio, que para muchos cultivos son muy relevantes. Los micronutrientes a veces determinan el que se puedan absorber los macronutrientes, por lo tanto, en algunos casos también son muy relevantes, y sobre todo cuando estamos hablando de frutales, hortícolas, etcétera. Y luego algunos otros elementos que también son relevantes. Por lo tanto, es importante conocer cuáles son los elementos y conocer su comportamiento. Y especialmente debemos conocer el comportamiento del nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente especialmente complejo. Es complejo porque podemos decir, se mueve mucho, ¿no? Tiene vida propia. Se volatiliza a la atmósfera, se lisibia a las aguas subterráneas. Entonces, el nitrógeno hay que ser muy cuidadoso cuando aplicarlo, cuando aportarlo a la planta, y eso va a incidir realmente en los fraccionamientos que tenemos que realizar. Eh, el nitrógeno aportado a destiempo, en un momento no adecuado,
se puede perder y con lo cual es una pérdida económica para la explotación porque los fertilizantes, como todos sabemos, han incrementado de coste sustancialmente. Entonces, pues realmente estamos haciendo que los resultados de nuestra explotación no sean tan óptimos como podrían llegar a serlos, pero además está contribuyendo a contaminación de las aguas o a contaminación atmosférica. Por lo tanto, no vamos a entrar, podríamos hacer toda una sesión dedicada exclusivamente al ciclo de nitrógeno, no vamos a entrar a ello, pero sí que os dejo aquí esta diapositiva y creo que es muy importante que tengamos claro que los técnicos y los agricultores tengan claro la complejidad del ciclo del nitrógeno y cuál es para aplicarlo correctamente. Bien, pues una vez presentados los nutrientes, lo siguiente que será clave para poder elaborar un plan de abonado es saber cada cultivo qué necesidades de nutrientes tiene a lo largo de su desarrollo. Y para esto, pues realmente hay muchos estudios, hay estudios avalados científicamente y de alguna manera cuando elaboremos el plan de abonado nos tendremos que basar no a lo que intuimos, sino pues bueno, pues a esos estudios, a esa información académica que existe o de incluso los propios fabricantes o en muchos casos los planes de actuación en zonas vulnerables de las diferentes comunidades autónomas ya nos dan información sobre la necesidad de nutrientes de cada cultivo. También es cierto que esas necesidades pueden venir condicionadas por las características de la zona o incluso dentro de un mismo cultivo en función de sus variedades pueden cambiar. Entonces aquí hay que conjugar la información basada en ensayos, en estudios científicos que disponemos con la experiencia de los técnicos y de los agricultores en una zona concreta. Vale, y estos nutrientes, bueno, no os he dicho que vamos a trabajar tomando como referencia la guía del Ministerio de Agricultura, que esta guía la tenéis descargable en nuestra página web, que también está descargable en la web del Ministerio de Agricultura. Tiene dos volúmenes, el primero habla de conceptos generales de nutrición y la segunda parte ya va hablando cultivo a cultivo de características especiales de cada cultivo. Y como decía, una vez presentado los nutrientes y esta guía, pues vamos un poquito a recorrer, conocer cuáles son las principales fuentes de nutrientes de las que se alimentan las plantas. La primera sería la meteorización de rocas. Es algo que es muy lento, que es poquito a poco, pero que es constante y a lo largo del tiempo y que es lo que ha creado el suelo fértil que disponemos. Todo el origen del suelo viene de esa meteorización de las rocas. No es relevante a efectos de lo que hoy vamos a ver, pero es interesante tenerlo en cuenta. Por supuesto, eh, los restos de fertilizantes de las campañas anteriores son relevantes. Fundamentalmente el fósforo y el potasio pues tienen una movilidad mucho menor que la tiene el nitrógeno y por lo tanto es fácil que si hemos aplicado más del que ha sido capaz de absorber las plantas, pues para que permanezcan en nuestras parcelas y de ahí, como ya comentaremos más adelante, la importancia de hacer análisis de suelo y porque a veces nos podemos llevar sorpresas y a lo mejor ya tenemos todo el fósforo y potasio que necesitamos para una campaña e incluso para más de una campaña. Por contra, como os decía antes, el nitrógeno pues tiende a perderse, hay que aplicarlo cuando la planta es capaz de absorberlo y algo parecido ocurre con el azufre, con lo cual es más difícil que nos encontremos ya nitrógeno y azufre disponible previamente a una campaña. El nitrógeno y el azufre también se llegan al suelo por deposición atmosférica. Es curioso cómo pues en las zonas industriales pues, se nota que hay más nitrógeno y más azufre en el suelo. O también es muy curioso con zonas próximas en tiempos a donde existían centrales térmicas de carbón, pues había un exceso de azufre hasta el punto de dañar a las plantas, se hablaba incluso de lluvia ácida, y ahora cuando las centrales térmicas han desaparecido, pues se han encontrado con déficit de azufre que nunca les había pasado, como es lógico. Entonces, pues bueno, es un fenómeno curioso. También el agua de riego, y el agua de riego en algunos casos hace aportaciones muy significativas de nitrógeno, por lo tanto es muy relevante conocer la composición, la concentración de nitratos en el agua de riego y también la lluvia, como comentaremos a continuación.
En cuanto al potasio, pues los restos del cultivo anterior pueden aportar un volumen de potasio muy importante. En el caso, por ejemplo, del maíz es muy relevante la cantidad de potasio que depositan sus restos y que hay que tener en cuenta porque afecta a las necesidades de aplicación de fertilizantes minerales u orgánicos para la siguiente campaña. Por supuesto, estiércoles animales y cuando cumplen la normativa, y así es pues el compostaje, los biosólidos, algunos cultivos también hacen una aportación de nitrógeno muy relevante. Estamos hablando de las leguminosas, por ejemplo, la alfalfa es muy relevante para la aplicación de nitrógeno en los cultivos posteriores. Una alfalfa antes de un maíz aporta un volumen de nitrógeno que puede ser hasta de 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, o sea, un volumen realmente muy, muy importante. Y por supuesto, pues los fertilizantes industriales, tanto químicos como orgánicos, que, que podamos aplicar. Bien, conocidas las fuentes de nutrientes, pues nos vamos a detener un poquito a insistir en los procesos de pérdida de los nutrientes, no tan relevantes en fósforo y potasio, que realmente por los factores de pérdida es más la erosión de los suelos y la escorrentía, como el nitrógeno, que por su movilidad pues tiene un riesgo de pérdida muy, muy elevado por lisiviado al agua freática, con los problemas que además, pues aquí estamos hablando de perder dinero. El nitrógeno que se va a las aguas subterráneas, pues es dinero que estábamos perdiendo, pero además estamos afectando a agua que luego puede ir a fuentes para captaciones de agua de boca o de granjas de animales. También la volatilización en forma de amoníaco es muy relevante. Además, es uno de los temas en los que más incide el Ministerio de Agricultura, porque dentro de los objetivos de la Unión Europea de reducción de los gases de efecto invernadero, pues el resto de gases de efecto invernadero, la agricultura no es significativamente aportadora y, como sabemos, muchas veces es un sumidero, pero sin embargo en el caso del amoníaco es uno de los sectores o el sector que más porcentaje de aportación hace de este gas, con lo tanto sí que es especialmente sensible a esta materia. También por nitrificación y desnitrificación. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el esquema fundamental del balance de nutrientes. El balance de nutrientes es un concepto clave para cualquier plan de abonado. El objetivo no es aplicar por aplicar, no es aplicar por la costumbre, por lo que hemos visto siempre, sino el objetivo del plan de abonado es ajustar los aportes de nutrientes a las necesidades reales del cultivo y del suelo. Entonces, lo primero de todo, pues tenemos que tener muy claro, como decía antes, las estaciones del cultivo, qué necesita el cultivo para desarrollarse y además necesita a lo largo de su desarrollo, en cada momento de su fase, de su estado fenológico. No, entonces tenemos que aportar aquello que necesita realmente el cultivo y además en el momento en el que lo necesitan. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos esas aportaciones? Pues antes ya comentábamos una serie de cosas. Pues por los nutrientes del suelo, por minerales orgánicos, por restos de cosecha, por el nitrógeno que lleva el agua de riego, por la fijación biológica, hablamos de las leguminosas, y también por aquello que vamos a aportar. Entonces es muy relevante que seamos capaces de esa primera parte de lo que hay en el suelo, del agua, de la fijación biológica, la cuantifiquemos porque eso nos va a restar de las necesidades de aportación de fertilizantes minerales y orgánicos, lo que va a ayudarnos a hacer unos cultivos más sostenibles económicamente, porque en la medida que ya en nuestro cultivo tenga una parte de sus necesidades cubiertas sin tener que hacer una aportación adicional, pues eso estamos reduciendo costes y porque si aplicamos una cantidad de nutrientes superiores a los que la planta es capaz de asimilar en cada momento, pues esas aportaciones de nutrientes se van a perder. Y como decíamos antes, por diferentes factores, por lixiviación, por desnitrificación, por valinización, por erosión. Y esos nutrientes que se pierden, pues son fuentes de contaminación, pero sobre todo también son fuentes de pérdida económica para la explotación o de menores beneficios, menores resultados.
Y cuando estamos en un momento en que los números pues, van muy ajustados, es muy importante ajustar este input productivo. Es muy relevante. Por lo tanto, eh, el plan de abonado se va a basar en el balance de nutrientes y vamos a tener que reflejar todo lo que estamos viendo en esta diapositiva. Vale. Aunque ya lo hemos ido diciendo a lo largo de toda la presentación, vamos a insistir en qué perseguimos con la elaboración de un plan de abonado. Más allá de que nos obliguen por normativa, tal y como hemos explicado al principio. Pero el plan de abonado tiene que ir más allá de simplemente cumplir la normativa, tiene que servir para que nuestra explotación o la explotación de aquellos agricultores a los que estamos asesorando sea lo más rentable, lo más eficiente posible. Por lo tanto, primer objetivo, optimizar el uso de nutrientes, ajustar las dosis de fertilización en función de las necesidades de los cultivos, pero descontando de lo que vamos a fertilizar las contribuciones indirectas de nutrientes. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo de este seminario. Cuáles son las contribuciones indirectas, cómo se cuantifican y cómo ajustamos para determinar los fertilizantes que vamos a echar. Segundo motivo, segundo objetivo, cumplir la normativa. No cumplir la normativa pues puede hacer desde que si estamos en ecoregímenes perdamos esa ayuda que hay hasta que tengamos sanciones pues porque ha entrado en vigor la obligación de hacer planes de abonado y no los tengamos hechos o los tengamos mal hechos. Y no menos importante también pues proteger el medio ambiente en un entorno rural en el que las fuentes de agua son muy relevantes protegerlas y que en definitiva muchas veces podemos estar contaminando las fuentes de agua de las que se suministra luego la propia población en la que se ubica la explotación agraria, con lo cual los primeros interesados en hacerlo bien las cosas son los que residimos en el territorio, ¿no? Los que estamos en el ámbito rural y que al final pues lo que nos interesa es cuidar nuestro entorno para pues, vivir en las mejores condiciones posibles de calidad de vida. Además, hay otro elemento muy importante. Aplicar más fertilizante no siempre implica obtener más producción. La aplicación de fertilizante hay en un momento dado que impacta linealmente en la producción, pero así como va incrementándose, llega un momento que prácticamente no aporta nada más, incluso se permanece fija. Por lo tanto, tenemos que buscar un punto de equilibrio óptimo, aquel en el que veamos que el beneficio que aporta el fertilizante a la cosecha es superior al coste que incrementa el fertilizante en la producción. Entonces es muy relevante el que tengamos en cuenta que por echar más fertilizante, y eso también pues, hay que transmitirlo, tenemos que transmitirlo adecuadamente a los agricultores, por echar más fertilizante no se tiene más producción. En algunos casos, pues podemos llegar hasta bloquear el crecimiento del cultivo. Vale, hasta aquí esta amplia introducción de conceptos básicos en los cuales vamos a incidir con más detalle. Vamos a ir viendo ahora el concepto del plan de abonado y cómo debemos de elaborarlo y luego en la segunda parte de la presentación ya veremos ejemplos. El plan de abonado se podría hacer en algunos casos, por supuesto, pues aquellos cultivos bajo plástico, en muchos casos pues, podría hacerse a nivel de parcela, por ejemplo, hortícolas, en los cuales pues, podemos permitirnos el llevar un control muy detallado y hacer una aplicación muy específica a las características de cada parcela. Pero generalmente, y hoy nos centraremos en eso, vamos a crear planes de abonado a nivel de grupos de abonado, a nivel de conjunto de parcelas con las mismas características respecto a las necesidades de nutrientes y en cuanto a las restricciones normativas por su situación medioambiental. Bueno, tanto a nivel de parcela, como también podríamos hacerlo a nivel de grupo de abonado, pero a nivel de parcela, pues un poquito, y aquí ponía el ejemplo de que es casi un traje a medida, ¿no? De una determinada parcela y de ahí la ilustración que he colocado. Entonces, a nivel de parcela, insisto, también a nivel de grupo de abonado, esto es aplicable, lo que pasa es que habría que hacerlo de otra manera. Es muy importante saber qué nutrientes ya tiene la planta a su disposición en el suelo, por lo tanto sería muy relevante hacer análisis de suelo
Y por otro lado, ver cómo se han utilizado esos nutrientes del suelo, si la planta los está absorbiendo correctamente y cómo va de nutrientes. ¿Para qué? Pues para o bien hacer ajustes a lo largo de la campaña o incluso a la hora de elaborar el plan de abonado para el año siguiente, pues es un dato para ver cómo tenemos que reajustar ese plan de abonado. Supongamos, por ejemplo, una plantación frutícola, citrícola, eh, que viendo la situación, los resultados del análisis foliar de esa plantación de naranjos o de olivo, pues decidimos reajustar para la campaña siguiente. Y ya por primera vez a lo largo de la presentación, y veremos que será numerosa, vamos a hacer referencia a la guía que yo os presentaba anteriormente, la guía del Ministerio de Agricultura. En este caso, aquí lo que estáis viendo es una tabla en lo que se nos está diciendo, yo os adelantaba, bueno, para un cultivo de cítricos, nos está diciendo cómo interpretar un análisis foliar. Y entonces nos está diciendo para los 6 macronutrientes, para nitrógeno, fósforo y potasio, y también abajo para magnesio, calcio y azufre, en qué rango de resultados de la analítica nos estamos moviendo y en función de esos resultados nos indica una tabla a continuación, la 24.6, en los que nos dice qué deberíamos hacer. Por ejemplo, si tuviéramos un nitrógeno eh, muy, muy bajo, que sería por encima del 2,3% del peso seco, deberíamos de multiplicar por 1,5 la aplicación de nitrógeno respecto a los valores de referencia que también podremos encontrar en esa guía. Si os dais cuenta un poquito más abajo, en el caso del fósforo nos dice, bueno, pues si es muy bajo, lo que tienes que hacer es multiplicarlo por 2. En el otro extremo de la tabla podemos ver que si es muy alto la cantidad de nitrógeno, pues deberíamos de multiplicar por 0,5, es decir, estamos dividiendo por la mitad, vamos a aplicar la mitad de lo que se entiende como necesidades. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, el nitrógeno se mueve y va a tener menos permanencia. Pero ya vemos también, como en el caso de fósforo, potasio, magnesio, hierro, nos dicen si estamos con un contenido, un resultado de análisis foliar muy alto, lo que tenemos que hacer esta campaña es multiplicar por un factor cero, es decir, directamente no aplicar. Bueno, pues ya os he explicado un poquito la interpretación de esta tabla y cómo se usaría. La podéis encontrar en la guía del Ministerio. Bien, hecha esa pequeña mención para unos planes de abonado más restringidos, vamos a hablar, y aunque comento que eso es aplicable también para los grupos de abonado, vamos a centrarnos ya en grupos de abonado. Eh, Tenemos que agrupar aquellas parcelas que tengan las mismas características del cultivo, que vayan a dar una producción similar, porque al final las extracciones de los nutrientes los va a determinar la producción que esperamos obtener. Si vamos a obtener más producción, pues necesitará la planta más nutrientes. Aquellas aportaciones indirectas, pues no podemos agrupar, incidiré de nuevo en ello, parcelas que, por ejemplo, tengan su origen en dos fuentes de riego totalmente diferenciadas y en una el agua tenga muy poco contenido de nitratos y en otra tenga un contenido muy elevado de nitratos, por ejemplo. O no vamos a poder mezclar dentro de un plan de abonado parcelas que están en zona vulnerable con parcelas que no están en zona vulnerable, porque las que no están en zona vulnerable no tenemos por qué hacer esos ajustes más estrictos en cuanto a la aplicación de nitrógeno. Vamos a verlo. Entonces, ¿cómo agrupamos? ¿Qué filtros utilizamos a la hora de agrupar parcelas? Pues aquí yo pongo algunos. Pues la especie, por supuesto, no debemos mezclar diferentes especies de cultivo. La variedad, en algunos casos sí que las necesidades de los nutrientes pueden ser diferentes en función de la variedad, que incluso podría ser que necesitarán la misma cantidad de nutrientes, pero por ser variedades, cojamos un ejemplo de una variedad extremadamente temprana y una variedad extremadamente tardía, pueden necesitar los nutrientes en otras épocas del año, en otros momentos del año. Pues hasta eso deberíamos de tenerlo en consideración. Por supuesto, no podemos mezclar recintos en secano y regadío, la producción no tiene nada que ver. Puede haber diferencias sustanciales de utilizar riego a manta a riego localizado. Por supuesto, si trabajamos bajo cubierta no es lo mismo. Y ya en el caso de leñosos, pues una plantación en desarrollo que todavía no ha alcanzado la producción plena, pues las necesidades de nutrientes sean diferentes. Necesitarán nutrientes para
para apoyar su crecimiento, la creación de la estructura de la plantación, pero no nutrientes para ese fruto que todavía no ha aparecido o que realmente aparece en unas cantidades muy pequeñas. Las plantaciones de marcos de plantación pues también son relevantes, claro. Si el marco es más pequeño, existen más árboles en el recinto, pues necesitará más nutrientes, diámetro de copa, o incluso si acogiendo a nuestros regímenes hemos dejado una cubierta vegetal, pues esa cubierta vegetal también hace extracciones de alguno de los nutrientes, con lo cual podría ser que también tuviéramos que tenerla en cuenta a la hora de determinar las necesidades. Implícito en lo que decía en la diapositiva anterior es el rendimiento esperado, pues en función de las características del cultivo, de las condiciones agroclimáticas. No todas las zonas de España permiten una producción similar, suelos más fértiles, con mayor capacidad de producción. Si tengo más ajustado el agua, tengo disponibilidad de agua sin límite. Si aplico fertirrigación, pues todo eso me debería de llevar a agrupar las parcelas de forma diferenciada en diferentes grupos de agua. Y luego, en la medida que ya hemos explicado la relevancia de las aportaciones indirectas que van a incidir directamente sobre el abonado, restando de las necesidades de aportaciones externas de nutrientes, pues en la medida que estas aportaciones sean diferentes por esta serie de factores, tipo de suelo, materia orgánica que tiene el suelo, eh, con lo que decíamos ya, la concentración de nitratos del agua de riego, si aporto más agua, si el cultivo anterior ha sido diferente en una parcela que en otra y la aportación de nutrientes del cultivo anterior es muy significativa, pues el caso por ejemplo, del nitrógeno en la alfalfa o del potasio con el maíz, pues eso nos podría llevar incluso a separar en dos planes de abonado un mismo cultivo con características similares en el mismo tipo de suelo y agua de riego, pero que la aportación del cultivo anterior sea tan relevante como para coger y separarlo en dos planes de abonado. Y por último ya, pues como ya avanzaba también, las limitaciones regulatorias. No podemos mezclar parcelas que están, o no deberíamos mezclar parcelas que están en zonas vulnerables a nitratos con las que no lo están, y otros factores que puede haber como la pendiente, que también es relevante a la hora de saber lo que se puede hacer en cuanto a qué fertilizante se puede aplicar, o otras zonas que también tienen limitaciones de aplicación de fertilizantes. Bueno, visto esto, miro la hora, vamos dentro de tiempo. Vamos a hablar un poquito de esas aportaciones indirectas que tan relevantes pueden ser para que nuestra explotación sea sostenible económica, y lo pongo con mayúsculas, es muy relevante económica y medioambientalmente. Vamos a hablar de las aportaciones indirectas y vamos a ir refiriéndonos a dónde podemos encontrar la información que necesitamos para poder determinar cuáles son esas aportaciones indirectas. El agua de riego en algunos casos puede ser muy relevante. Esta es una tabla extraída. Cuando veis esos tres puntitos verde, eh, no sé si eso es naranja o teja o morado, quiere decir que es una tabla extraída de la guía del ministerio. Lo digo porque lo he puesto para que lo identifiquéis fácilmente. Entonces podemos ver cómo realmente la cantidad de nitrógeno que aporta el agua de riego puede ser bastante significativa, y nos situamos en el extremo superior izquierdo de la tabla, pero puede ser muy relevante. Estamos viendo que, por ejemplo, que con una concentración de nitratos de 60 miligramos por litro y una aportación de agua de riego de 7.000 metros cúbicos de hectárea por año, estamos en casi 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Eso, traducido en euros, es una cantidad muy relevante, es mucho dinero. Quiere decir que si nosotros a la hora de elaborar un plan de abonado y a la hora de determinar qué fertilizante vamos a echar al cultivo, no tenemos en cuenta, supongamos este caso extremo, ¿no? Esos casi 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, pues estamos tirando, multipliquemos por euros, como consideramos importante, estos 100 por no sé cuántos euros el kilogramo de nitrógeno por hectárea, estamos tirándolo, es más, estamos pagando por contaminar. No tiene, es un sinsentido, por lo tanto esto es muy relevante.
¿Cómo sabemos la concentración del agua de riego? Pues yo, en algunos casos, y creo que en esa dirección se está moviendo tanto el ministerio como las confederaciones hidrográficas y las propias comunidades de regantes. Un día hablaba con Fernando Miranda y le decía a Fernando, secretario general del ministerio, Fernando, tenéis que hacer público y tenéis que hacer público de forma fácilmente accesible la composición del agua de riego para que todo el mundo la tenga disponible, incluso en una plataforma que podamos conectar las herramientas informáticas y automáticamente se la podemos presentar a los agricultores, porque esto es muy relevante. En cualquier caso, incluso venden también, quizá he puesto una fotografía en la parte inferior izquierda de la pantalla, una fotografía de kit de análisis de agua que son bastante económicos y que ya de un extremo hasta se podrían utilizar. No debería ser necesario. Bueno, esta es una tabla con valores discretos, sin embargo, pues en algunos casos, por ejemplo, en la región de Murcia, una región especialmente sensible con el tema de la contaminación de nitratos y con unos planes de actuación en zonas vulnerables muy exhaustivos y estrictos en la zona de campo de Cartagena, pues aquí nos proponen en lugar de utilizar una tabla con valores discretos, utilizar una función que nos va a dar valores continuos y que aplicando esa fórmula, pues vamos a poder saber de forma equivalente al caso anterior cuál sería la aportación de nitrógeno del agua de río. El agua de lluvia también aporta nitrógeno. Lamentablemente, en algunas zonas de España, de las cuales de alguna de ellas yo procedo, no es especialmente significativo porque llueve muy poquito. Pero en aquellas zonas en las que llueve abundantemente, pues es una fuente de nitrógeno que puede ser incluso, bueno, tenida en consideración. Se estima, como pongo ahí, que unos 100 litros de agua de lluvia puede aportar alrededor de 4 kilogramos de nitrógeno por hectárea, pero también es cierto que la lluvia, y sobre todo cuando estamos hablando de lluvias torrenciales y continuadas, y acabamos de ver un lamentable episodio en el sur de España, pues más que aportar nitrógeno, lo que hace es arrastrar y lisiar el nitrógeno e incluso pues el suelo fértil y una parte muy importante de los nutrientes que podríamos tener en ese suelo. Entonces, esa es la doble cara del agua de lluvia, que en algunos casos casi nos quita más que nos da. El otro aporte muy relevante de nutrientes es la materia orgánica del suelo. En la medida de que la materia orgánica del suelo se mineraliza, se convierte en un nutriente que debemos de tener en cuenta a la hora de determinar la cantidad de fertilizantes que tenemos que aplicar. Esta tabla, como veis otra vez los tres colorcitos, es la que aparece en la guía. Ya nos está diciendo que en función de si el suelo es arenoso, franco o arcilloso, la textura del suelo y el porcentaje de composición de materia orgánica, pues nos habla de entre 10 y 60 kilogramos de nitrógeno por hectárea. No dejan de ser unos valores relevantes. De estas tablas, pues también pues, volvemos otra vez a la información de la región de Murcia y vemos cómo son unas tablas más detalladas. Ahí en la tabla anterior, la vuelvo a poner, había algunos valores vacíos. En esta ya los tenemos complementados, con lo cual si a alguno se da la circunstancia, pues puede acudir también a estos y vemos cómo realmente hay valores muy relevantes. En algún caso, veamos en el caso del 3% de materia orgánica en arenoso, estamos hablando otra vez casi de 90 kilogramos por hectárea. Eh, Vuelvo a insistir en traducir esto en dinero. Es muy relevante tener en cuenta estas aportaciones indirectas a la hora de elaborar un plan de abonado, independientemente que estemos en zona vulnerable o no. O sea, esto, si estamos en zona vulnerable, es obligatorio porque sí, o sea, porque se establece así e incluso se introducen estas tablas. Pero si no estamos en zona vulnerable, insisto, el no tener esto en consideración hace que estemos generando menos beneficios para la explotación agrícola y además estemos perjudicando el medio. Los restos de cosecha, pues también puede ser muy relevante. Yo antes ya hablaba, por ejemplo, de los restos del maíz, de su contenido en potasio. Pues lo mismo, aquí tenemos varias tablas que podemos encontrar tanto en la guía del Ministerio como en los planes de actuación en zonas vulnerables de diferentes comunidades autónomas. Aquí he puesto una tabla de la Junta de Castilla y León.
Y el tema de la alfalfa, pues que en determinadas zonas de España no es nada relevante, pero en el Valle del Ebro, zona de, pues todo el Valle del Ebro, Navarra, Aragón, Cataluña, hay una producción muy elevada de alfalfa y las aportaciones, pues como estamos viendo, pues pueden estar entre los 100 y los 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Por lo tanto, es una aportación muy, muy relevante que nos puede permitir ahorrar dinero. ¿Qué otras limitaciones tenemos que tener en cuenta? Pues en concreto, en zonas vulnerables a nitratos, tenemos que tener en cuenta la pendiente y tanto las diferentes comunidades autónomas como el propio Ministerio en su Real Decreto de Nutrición Sostenible nos establece una serie de limitaciones a la hora de aplicar determinados fertilizantes en zonas con pendientes porque de alguna manera pues, pueden ser arrastrados. Entonces, por ejemplo, en Castilla-León, en pendientes mayores del 15%, solo se pueden aplicar fertilizantes orgánicos sólidos porque son más difíciles que se arrastren. Los purines, que son muy líquidos, pues están prohibidos ya en casi cualquier pendiente. O sea, hay el ejemplo de Navarra, etcétera. Y también es muy relevante, y así lo establece tanto el Real Decreto como esos planes de actuación en zonas vulnerables, en los periodos en los que no se puede aportar nutrientes al suelo. ¿Por qué lo prohíben? Pues básicamente por dos motivos, porque pueden ser momentos sensibles en los que las lluvias puedan ser más relevantes y pueden arrastrar esos nutrientes, o también y fundamentalmente porque en esos periodos la planta no absorbe los nutrientes, por lo tanto no tiene mucho sentido de aplicar nitrógeno cuando la planta no lo va a absorber, bien porque por la fase de desarrollo de la planta o porque el frío haga que la planta en ese momento no se desarrolle, ¿no? Eh, Como ya os adelantaba cuando hablábamos de las pendientes, también se va a esto dependerá del tipo de fertilizante. Es decir, básicamente teniendo en cuenta la relación entre carbono y nitrógeno de los fertilizantes, pues van a clasificarse en tres categorías, en tres tipos, y en función de esos tres tipos, el tipo uno que serían básicamente estiércoles, el 2 serían deyecenas ganaderas líquidas, y el 3 pues que ya serían el resto de fertilizantes minerales, pues nos van a delimitar pues, cuándo se pueden aplicar en cada uno de los cultivos. Aquí también veis un ejemplo, pues sería cuestión de ir a esa tabla y consultar. Eh, y luego es cierto que también en prácticamente todos los planes de actuación nos van a establecer límites a la cantidad de nitrógeno que podemos aportar. ¿Por qué nos establecen estos límites? Pues para evitar que elaboremos planes de abonado eh, sobre la hipótesis de producción más elevada de la que realmente se considera que es posible y razonable. Es decir, al establecernos unos límites de aportación de nitrógeno, lo que nos están viniendo a decir es no digas que vas a producir 12.000 kilos por hectárea porque eso no es real y entonces como estás haciendo el cálculo de necesidades en función de esa producción que es altamente improbable, estás aplicando una fertilización excesiva y esa fertilización excesiva puede contaminar el suelo, puede contaminar las aguas. Entonces esas limitaciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de elaborar planes de abonado, como veremos en los ejemplos. Bien, creo que también ya lo he mencionado. Tan importante como determinar qué cantidades de nutrientes tenemos que aportar a los cultivos es determinar en qué momento hay que aplicarlo. No tiene nada que ver eh, un cultivo de un cereal extensivo en secano con un cereal extensivo en regadío, que de un olivo en secano que a un olivo superintensivo. Por supuesto, con fertilización. Las necesidades de aportación, el momento de aportación es totalmente diferente y es especialmente relevante aportar al cultivo los nutrientes en el momento que los necesita y que es capaz de absorberlos. Y eso va a marcar de una forma muy relevante cómo elaborar los planes de abonado. Bueno, volviendo a la guía,
pues vemos aquí cómo nos explican un poquito cómo distribuir entre fondo y cobertera. El, el nitrógeno, aportar todo el nitrógeno en un fondo no tiene ningún sentido. Ese nitrógeno posiblemente no va a llegar al cultivo, va a haber una parte relevante que se va a perder. Sin embargo, hacer una aportación de, por ejemplo, el 30% del nitrógeno en fondo, en sementera, junto con el potasio y el fósforo y el potasio que necesita a lo largo de la campaña, puede ser una buena práctica, pero luego es necesario hacer una aportación más adelante en una cobertura del nitrógeno, del resto del nitrógeno que va a necesitar para desarrollarse. Y vemos aquí cómo estas guías, algunas del Ministerio y otras, como veremos, de otros orígenes, nos van haciendo recomendaciones en función del estado vegetativo del cultivo o de los meses del año, como veremos a continuación, qué aportaciones tenemos que realizar de los nutrientes que necesitan. Este es un ejemplo muy detallado. Aquí ya nos está hablando de las necesidades de nitrógeno en kilogramos por hectárea, sino que nos está hablando, una vez determinadas las necesidades de nutrientes de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, hierro, en este caso de los cítricos, una vez que ya los hemos determinado por otros medios, nos está diciendo en función también si la variedad que tenemos es más temprana o más tardía, cómo debemos porcentualmente distribuir esas necesidades. Pues entonces aquí nos dicen, pues por ejemplo, que el nitrógeno deberíamos de aplicar en marzo un 5%, en abril otro 5%, en mayo un 10%, etcétera, etcétera, con las mayores aportaciones en julio y en agosto con un 20%. Esta tabla pues también la encontraréis en la guía que he mencionado, o también se puede acudir a herramientas, por ejemplo, Ferticid del Distrito Valenciano de Investigaciones Agrarias. Este es un caso de una empresa de fertilizantes que me ha permitido el poner aquí unas recomendaciones de aportación de nutrientes para viñedo. Es otro ejemplo. Otro ejemplo para olivar, sigue haciendo una recomendación en porcentajes, es decir, previamente hemos determinado cuáles son las necesidades de cultivo y aquí, como estamos en fertilización, pues nos podemos permitir ir fragmentando a lo largo de los diferentes meses del año con diferentes concentraciones de cada uno de los nutrientes. Bueno, hasta aquí conceptos básicos que vamos a tener en cuenta a la hora de elaborar un plan de abonado. Ahora ya, esto es muy fácil, ya sabemos todo lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que afecta y vamos a comenzar a elaborar planes de abonado. Y vamos a hacerlo poquito a poco, quiero decir, vamos a empezar con cultivos muy sencillos en los cuales es muy fácil de entender cómo funciona y vamos a ir incrementando la complejidad para entender todos los conceptos y asentar todo lo que he explicado previamente. El primer paso sería definir el plan de abonado, es decir, agrupar qué parcelas van a ir dentro de un grupo de abonado porque tienen unas características homogéneas respecto a las necesidades de nutrientes, respecto a las aportaciones indirectas y respecto a su situación medioambiental. Luego veríamos, pues para ese grupo de abonado, cuáles son las estaciones de nutrientes, evaluaríamos las aportaciones indirectas, veríamos si tenemos alguna limitación medioambiental para tenerla en consideración y una vez determinado las necesidades netas, pues estableceríamos los periodos de aplicación y planificaríamos qué fertilizantes debemos de aplicar en cada uno de esos periodos. Como decía, vamos a empezar con un cultivo muy, muy sencillo. Es una cebada en un secano árido. Entonces veríamos un plan de abonado en un cultivo extensivo con condiciones muy limitantes. Aquí, por mucho fertilizante que echemos, no vamos a tener más producción. Aquí la limitación básicamente es que no llueve y que como llueve muy poco, pues mucho que echemos no va a producir. Eh, la hipótesis es una parcela de secano árido con una producción estimada de 2.000 kilogramos por hectárea, un tipo de suelo arcilloso con poquita materia orgánica
Y el fraccionamiento, pues ya hemos establecido en base a la información que hemos recabado previamente que lo vamos a hacer un 30% en sementera y una cobertura del 70% a sanidad. ¿Cómo sé las necesidades de nutrientes? Bueno, pues puedo acudir a las tablas del ministerio y ahí veo pues una serie de valores que me aporta, en este caso no solo nitrógeno, fósforo y potasio, sino también de calcio, magnesio y azufre. Vamos a hacer el ejemplo solo con los tres macronutrientes primarios para simplificar, pero ahí teníamos la información de los tres, de los seis. Bueno, sería tan sencillo como decir, bueno, pues para cada tonelada, para cada 1000 kilos de grano necesito 25 kilogramos de nitrógeno, 10 de fósforo y 20 de potasio, pues hacemos la multiplicación, ya sabemos que necesitamos 50, 20 y 40. Y vamos a ver, como sabíamos que el suelo era arcilloso, que tenía un 1% de materia orgánica, pues vemos que la aportación es en este caso vamos a tomar la menor, podríamos tomar la mayor si lo deseáramos para fertilizar más, pero aplicando más fertilizante no tenemos muy claro que en este tipo de cultivo vayamos a tener mucho más producción y los fertilizantes, pues como decimos, son caros, pero bueno, en cualquier caso estaríamos cumpliendo, ¿vale? Y trabajando con tablas. Entonces yo aquí digo, pues las necesidades hemos dicho que eran 50 de nitrógeno, 20 de fósforo, 40 de potasio, pero como ya el suelo me va a aportar 10 de nitrógeno, pues no voy a aportar más. Entonces voy a, por otro lado, a considerar si esto estuviera en una zona vulnerable a nitratos, pues aquí me está diciendo también pues, qué necesidades de nitrógeno tendría. En este caso tomamos como referencia lo que nos dice el gobierno de Aragón y nos está diciendo que las necesidades serían de 30 kilogramos de nitrógeno por tonelada de producción esperada y que el máximo que podríamos aplicar sería 90. ¿Qué nos está diciendo? Que más de 3000 kilos no se considera factible en ese tipo de secanos. Vale. Entonces vemos que en este caso estamos por debajo del límite de zona vulnerable, con lo cual realmente pues, seguiríamos con el plan de abonado tal y como lo hemos previsto y miraríamos de aplicar un 30 de nitrógeno, 20 de fósforo y 40 de potasio. En cuanto al fraccionamiento, pues ya os decía también, podéis acudir a las tablas que aparecen en la guía del ministerio. Hay también indicaciones de fraccionamiento en los planes de actuación en zonas vulnerables y bueno, pues buscaría un equilibrio. Veo que en la aplicación en fondo, si yo considero que voy a aportar 12 de nitrógeno, 20 de fósforo y 40 de potasio, pues eso supone un equilibrio sobre el nitrógeno 1, 2, 4. Entonces buscaría un fertilizante que más o menos cumpliera ese equilibrio y veo que, por ejemplo, tengo un 5, 10, 20 que lo cumple perfectamente, con lo cual pues recomendaría aplicar este fertilizante. Veo que tendría que aplicar 200 kilogramos por hectárea y luego ya, pues a salida de invierno, como hemos dicho, aplicaría una urea con una concentración del 46% de nitrógeno y entonces aplicaría pues 66 kilogramos por hectárea. Pues este sería el resultado de mi plan de abonado para esta temporada. Vamos a ver un caso un poquito más complicado. Tengo un trigo en regadío, aquí la producción ya es muy superior y estamos hablando de 6.000 kilogramos por hectárea, tipo de suelo franco con una concentración mayor de materia orgánica. Voy a hacer un reparto similar en fondo y cobertera, pues sigo los mismos pasos, ¿eh? Voy a ir gradualmente más deprisa para no pasarme de tiempo porque esto ya es muy reiterativo. Busco las necesidades, la multiplico por la producción esperada, veo las aportaciones de nitrógeno del suelo, a partir de ahí pues determino las necesidades netas, veo si estoy en zona vulnerable, qué limitaciones puedo tener en función de la comunidad autónoma en la que me encuentro. Veo, en este caso he cogido las limitaciones de Castilla y León, como las extracciones que he calculado son superiores a las limitaciones que me establece, pues realmente la aportación de nitrógeno que tengo que realizar no puede ser superior a 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Como ya
el suelo está aportando 25 kilogramos, pues realmente las necesidades netas serían de 125. A partir de ahí volvería a ver cómo hacer ese reparto. Aquí vería pues cómo calculo los equilibrios entre fondo y cobertera. En cobertera no hay equilibrio que buscar porque voy a aplicar solo nitrógeno, y en el fondo pues aquí tendría un equilibrio 1-1-2. Pues busco un fertilizante que más o menos responda a esas necesidades. En concreto pues cojo un 15-15-30, y con ese 15-15-30 pues tendría cubiertos 72 kilos de nitrógeno, 72 unidades fertilizantes de nitrógeno, también de fósforo, y 144 de potasio. Pues me quedaría un poquito por debajo del potasio, pero básicamente pues he hecho la aportación adecuada a ese plan de abonado. En zona vulnerable, pues podría encontrarme también con que hubiera una restricción mayor a la hora de aportación en fondo de sementera. Pues realmente pues haría ese cálculo teniendo en cuenta esa diferencia de aportación, y básicamente pues sería lo mismo que hemos visto previamente. Seguimos avanzando. Maíz con riego a manta. Aquí estamos hablando de un maíz con una producción muy elevada, y esa producción muy elevada va a requerir una cantidad de nitrógeno también muy elevada, y un volumen de agua pues también muy alto. Quiere decir que en la medida que haga un volumen de riego muy alto, y si tenemos una concentración significativamente también elevada de nitratos en el agua, va a ser muy relevante la aportación de nitrógeno del agua de riego, y tenemos que tenerlo en consideración. Bueno, vamos a la guía, vemos lo que nos dice las necesidades del cultivo, multiplicamos esas necesidades por la cantidad de producción esperada. En función de esa producción esperada, voy a ver ahora cómo la voy a cubrir. Voy a cubrirla con aportaciones indirectas del suelo, pues me está diciendo que esto aporta 25 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Teniendo en cuenta el volumen de riego, podría ir también a la tabla del ministerio. En fin, vamos a ver diferentes opciones que tenemos. Hemos visto que en la tabla del ministerio, para estos parámetros de 8.000 metros cúbicos por hectárea y 50, una concentración de nitratos de 50 miligramos por litro, no aparece, pero en este caso, si vamos, por ejemplo, a la tabla que incluye el Gobierno de Aragón en su plan de actuación en zonas vulnerables, pues vemos que nos habla de 90 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Si vamos a la tabla equivalente de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno de Cataluña, pues vemos que está en unas cifras muy parecidas. Hablábamos en Aragón de 90, que está hablando de 89,6, o sea que están todos muy alineados. Bueno, pues vamos a considerar que entre la aportación del suelo, que nos aporta 25 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y la del agua, que nos aporta 90, nos está aportando 115. 115 kilogramos de nitrógeno es una cantidad muy elevada, que vuelvo a insistir, son muchos euros a lo largo de la campaña. Por lo tanto, hemos pasado de unas extracciones, unas necesidades brutas del cultivo de 324 kilogramos de nitrógeno a 209, una reducción muy significativa. A su vez, si estuviéramos con una plantación de maíz en una zona vulnerable, pues tendríamos que ir al plan de actuación de nuestra comunidad autónoma. Ahí veríamos diferentes formas, diferentes limitaciones que establecen. Pues ya vemos que están hablando en unos casos de 300, en otros casos es más elevado, hablan de 450 el maíz riego a manta. En el caso de Aragón, en Castilla y León están hablando de 324 por una media de 12.000 kilos por hectárea, justo lo que estábamos hablando antes. Y también en Cataluña pues se habla de dos valores, 300 o 450, en función de determinados parámetros. Vamos a considerar ese límite de 324, que casualmente coincide con las extracciones que habíamos calculado del cultivo. Entonces, en este caso, como la previsión de producción parece que está bastante alineada con lo que la administración considera lógico y aceptable, pues coincide, no, con lo cual no nos limita.
Lo que sí que tenemos que tener en cuenta que ese máximo, que estamos dentro del rango, no tenemos que aportarlo, sino que tiene que reducirse en función de la aportación del suelo y del agua de área. Como veis, el proceso es continuamente igual. Lo que pasa es que a partir de ahora vamos a ver cultivos que tienen factores un poquito diferenciales y que nos permitirá entender todos los casos que nos pueden aparecer. Un caso es que tengamos un análisis de suelo. Entonces, vale, ¿y yo qué tengo en el suelo? Ostras, pues en cultivo de maíz, si son parcelas que previamente han tenido maíz, pues a lo mejor previo en una rotación anterior, pues a lo mejor resulta que tenemos ahí una cantidad bastante relevante de potasio. Bueno, en función en que hagamos análisis de suelo, ya estamos viendo que no solo tenemos en cuenta para el nitrógeno, sino también para el fósforo o el potasio, y en función de la textura, nos puede decir, igual que veíamos antes en cítricos, si la concentración, las partes por millón se consideran bajas, muy bajas, altas, cómo se consideran, y en función de cómo se consideren, pues tendríamos que ver cómo afecta eso a la reducción en la cantidad de fertilizantes a aplicar. Pues este sería un caso de fósforo y nos está diciendo que como tenemos un contenido alto en el suelo, pues deberíamos reducirlo entre un 50 y un 100% para la siguiente campaña. En el caso del potasio pasa algo parecido. En este caso, si el resultado ha sido de 280 miligramos de potasio por cada kilogramo de suelo, vemos que esto se considera para un maíz como un nivel muy alto o alto y nos reducen, pues, o reducir o directamente suspender la aplicación de potasio. Pues bueno, pues este año no hay que aplicar potasio. Hace poco un técnico que trabaja con nuestra plataforma me decía, hemos hecho análisis de suelo y tenemos fósforo y potasio pues para por lo menos dos campañas. Pero es verdad que nos falta un micronutriente que tenemos que aportar para desbloquear ese fósforo y ese potasio. Bueno, pues es importante. El análisis de suelos no tiene un coste muy elevado y sin embargo puede ahorrar mucho dinero en fertilizantes. Por lo tanto, es altamente recomendable y va a ser obligatorio. De hecho, está trabajando el Ministerio en crear laboratorios de referencia y posiblemente subvencionar los análisis para, bueno, ayudar, insisto, en hacer la agricultura más sostenible económica y medioambientalmente, que siempre tienen que ir de la mano. Bueno, entonces en este caso vemos como nosotros en nuestro plan de abonado haríamos un ajuste por análisis de suelo y reduciríamos en un 50% las necesidades de fósforo porque ya están en el suelo, lo que va a extraer el cultivo ya lo tiene el suelo, o por lo menos la mitad de lo que necesita, y del potasio, pues consideramos que ya tiene todo el que necesita y como el potasio no desaparece como el nitrógeno, pues ahí lo tiene. Bueno, consultaríamos el fraccionamiento y así. Y ahora vamos a ver ya otro caso también un poquito especial. Estamos hablando de un maíz tras alfalfa, pero en cultivo por aspersión. Entonces, bueno, más producción, estamos hablando de un riego más efectivo, como es el riego por aspersión, por la razón que sea la zona agroclimática, consideramos que es razonable una producción de 15.000 kilogramos por hectárea, es una producción muy alta. En este caso, vamos a llegar a la conclusión de que no vamos a hacer un fondo, que vamos a aplicar dos coberteras. ¿Por qué no vamos a hacer un fondo? Pues porque venimos de alfalfa y la alfalfa nos aporta mucho nitrógeno en sus raíces. Entonces no es necesario aplicar un fondo porque ya tenemos suficiente nitrógeno para el arranque del cultivo y sin embargo puede ser muy interesante aplicar dos coberteras cuando más demanda de nitrógeno vaya a tener el cultivo. Entonces, vamos a ver las necesidades, una vez más, las multiplicamos por la producción esperada para ver las necesidades brutas de nitrógeno, fósforo y potasio. Vamos a analizar la aportación del suelo, vamos a analizar la aportación del agua de riego y vamos a ver la aportación de la alfalfa. Y aquí vemos cómo pues, hay diferencias a la hora de lo que nos dice la guía del Ministerio, lo que nos dice la Junta de Castilla y León o lo que nos dice el Gobierno de Aragón. Entonces, bueno, vamos a considerar los 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, que sería el valor mínimo de la guía del Ministerio y el valor que establece el Gobierno de Aragón. Si no tenemos en cuenta
Esa limitación, pues nuestras necesidades netas serían de 242 kilogramos por hectárea, pero si tenemos en cuenta esas limitaciones, pues veríamos, en concreto, tomando las de el gobierno de Navarra en este caso y de Cataluña, pues veríamos que realmente eh, no tenemos una limitación de 300, no deberíamos de aplicar esos 375 kilogramos de nitrógeno por hectárea. El nitrógeno máximo que podríamos aportar serían 300. Como tenemos unas aportaciones del suelo, del agua de riego y muy relevantes del cultivo anterior de 100 kilogramos por hectárea, pues realmente se reduce mucho la aportación de nitrógeno que tenemos que realizar. A partir de ahí, pues tendríamos en cuenta las indicaciones de abonado en fondo y cobertura que hemos mencionado del Ministerio y elaboraremos nuestro plan de abonado. Bien, seguimos. Vamos razonablemente bien de hora. Perdonad que vaya tan rápido, pero es un seminario bastante amplio y me gustaría que vierais ejemplos de los cultivos o similares a los cultivos que os afectan en vuestra labor del día a día. Vamos a coger una patata como representación de las hortícolas. En este caso estamos hablando de una producción también muy elevada, 40.000 kilogramos por hectárea, en un suelo franco con 1,5% de materia orgánica. Vamos a aplicar 6.000 metros cúbicos de riego por hectárea y tenemos un agua con una concentración de 10 miligramos de nitratos por litro. Necesidad de nutrientes, pues acudimos a la guía del Ministerio, nos habla que necesitaremos entre 3,5 y 5 kilogramos de nitrógeno por tonelada. Vamos a coger en este caso, ya que estamos hablando de una producción elevada, los valores superiores, 5, 2 y 10 para nitrógeno, fósforo y potasio. Multiplicamos por los 40.000 kilos, pues hablaremos de 200 kilogramos, 80 y 400 y vamos a ver las aportaciones del suelo. Muy deprisa porque esto ya lo hemos visto y es siempre igual. Pues miramos nuestra tabla, tipo de suelo que tenemos, miramos la concentración de materia orgánica que se va a mineralizar para producir nitrógeno, miramos la aportación del agua de riego, en este caso pues me tomo como referencia la tabla de la guía del Ministerio, está diciendo que nos aporta 13,5 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Por lo tanto, las necesidades netas de nuestro cultivo de nitrógeno serán 161 y luego 80 y 400 de potasio. Vemos que las necesidades de potasio en este cultivo son especialmente significativas. A partir de ahí, pues vamos a ver limitaciones que nos plantean en zonas vulnerables y vemos cómo en Castilla y León hablan de 200, en Aragón, pues nos hablan de unas necesidades de unos límites de 5 kilogramos por tonelada de producción, por lo tanto esos 5 tendríamos que multiplicarlo, pues esos 40, ¿vale? Y por otro lado, pues vemos una serie de indicaciones que nos hace la Junta de Andalucía. Bien, esos 5 multiplicados por 200 pues nos da 200 que era lo que establecía la Junta de Castilla y León, que una vez más coincide con lo que hemos calculado en función de las necesidades de la producción estimada y lo que nos marcaba la guía del Ministerio, por lo tanto no hay ningún problema. Vamos a ver cómo cubrimos esos 200. Una parte de 38,5 lo cubrimos con la materia orgánica del suelo y 13,5 con el agua de riego, pues ya tenemos unas necesidades netas. Vamos a ver el fraccionamiento, pues consultamos y vemos las recomendaciones de cómo aplicar en fondo y en cobertera, y a partir de ahí pues buscaríamos el fertilizante que cumple, los equilibrios, etcétera. En este seminario no vamos a insistir en cómo buscar los equilibrios, sí que os anuncio ya que tenemos previsto desarrollar una serie de seminarios específicos por cultivo. Vamos a hacer uno previo a Semana Santa para cultivos extensivos, pero nuestra intención es, después de Semana Santa, elaborar seminarios muy específicos para cada cultivo. Básicamente, pues haríamos uno específico de hortícolas. Haríamos posiblemente uno en el que pues, incluiríamos olivar, almendro y posiblemente viñedo, y otro en el que hablaríamos de
fruta dulce, hablaremos quizá de fruta de hueso y fruta de pepita, quizá uno adicional específico para cítricos. Y pues ahí sí que nos detendríamos en todo lo que estamos viendo, pues daríamos un repaso en cómo calcular el plan de abonado, hablaríamos de fraccionamientos y hablaríamos de búsqueda de equilibrios para determinar, y no equilibrios solo sobre el nitrógeno, sino también equilibrios sobre otros nutrientes para determinar los fertilizantes a aplicar o mezcla de fertilizantes a aplicar en cada fraccionamiento. Y aprovecharíamos también ese seminario, esos seminarios verticales por cultivo, para presentaros la nueva versión de los planes de abonado que liberaremos en los próximos meses, en la cual vamos a incidir especialmente en el tema de los fraccionamientos, mucho más allá de simplemente un fondo y una o dos coberteras. Bueno, vamos a ver, olivar, pues es parecido. Consideramos un ejemplo de producción estimada de 2.000 kilogramos por hectárea, tipo de suelo. En este caso, como es un olivar en secano con una producción limitada, vamos a hacer una única cobertera aproximadamente en el mes de febrero. Sin embargo, si estuviéramos hablando, como decía antes, en un olivar intensivo con fertirrigación o superintensivo con mayor razón, pues ya tendríamos que hacer un fraccionamiento mucho más detallado a lo largo de los meses del año. Buscamos en la guía necesidades de nutrientes, hacemos el cálculo de necesidades para la producción esperada. eh, en este caso también tenemos información de las necesidades críticas y cómo interpretar un análisis foliar. En cuanto el cultivo sea más intensivo, pues más relevante va a ser que hagamos esos análisis foliares porque más puede una fertilización adecuada afectar a la producción y a la rentabilidad en definitiva del cultivo. Entonces, os invito a consultar la tabla de la guía del Ministerio que se basa en la información que le ha proporcionado la Junta de Andalucía. Veríamos las aportaciones del suelo, veríamos cómo esas aportaciones del suelo van a restar. En este caso estamos en secano, no hay aportaciones del agua de riego, no hay cultivos anteriores tampoco que considerar porque estamos en un cultivo permanente. Y a partir de ahí, pues veríamos si estuviéramos en una zona vulnerable, qué limitaciones tenemos que tener en cuenta. Aquí un caso que tenemos que tener en claro. eh, a veces las unidades en las que se expresan las administraciones son diferentes. Si os dais cuenta, arriba la Junta de Andalucía nos habla de 20 unidades fertilizantes y abajo la Junta de Extremadura nos habla de 40, pero claro, es que arriba nos está hablando de unidades fertilizantes por tonelada de producción y abajo nos está hablando de unidades fertilizantes por hectárea. Si estábamos hablando en nuestro caso de 2.000 kilogramos por hectárea, pues esos 2.000 kilogramos por hectárea multiplicado por 20 unidades fertilizantes por tonelada son las 40 unidades fertilizantes por hectárea que nos pone abajo la Junta de Extremadura. Es decir, en este caso no está diciendo exactamente lo mismo. Claro, parece más razonable que las limitaciones vengan en función de la producción, pero en muchos casos lo que se quiere es precisamente no permitir que se hagan estimaciones de producción sobredimensionadas. Por lo tanto, es por lo que aparecen así. Vale. Bueno, vemos que en este caso las extracciones que nos da permite el cálculo con los valores de la guía coinciden con el límite máximo, con lo cual no habría mayor problema. Y vemos como en este caso la aportación del suelo es relevante porque para 40, pues más del 50% ya no lo está aportando el suelo, no es necesario aportarlo. En el caso que estuviéramos trabajando en fertilización, pues ya no estaríamos hablando de una sola aplicación en fondo en febrero, sino que tenemos que tener en cuenta cómo distribuimos porcentualmente las necesidades de nutrientes a lo largo del año entre los meses de marzo y octubre. Insisto en que esto lo vamos a ver con todo detalle en los seminarios que celebraremos a lo largo de los próximos meses. Caso de almendro. Producción estimada 4.000 kilos por hectárea, tipo de suelo franco, materia orgánica 1%, volumen de riego 3.000 kilogramos por hectárea, con una concentración bastante significativa de nitratos.
las necesidades de nutrientes, pues en este caso vemos que tenemos que ir a dos tablas para ver tanto las de nitrógeno como las de fósforo y potasio. No necesariamente tenemos que acudir a las tablas del ministerio. Hay otras fuentes de información de centros de investigación e incluso de fabricantes de fertilizantes que han hecho estudios y que vienen científicamente respaldados que podríamos tomar como referencia. Bueno, calculamos las necesidades brutas, vemos las aportaciones del suelo, vemos las aportaciones del agua de riego, restamos a las aportaciones brutas las aportaciones indirectas para calcular las netas, vemos qué limitaciones establece, eh, pues en este caso la Junta de Andalucía o Cataluña, dos productores muy significativos, dos zonas de producción muy significativas de almendro. Y en función de esto, pues también vemos que hay limitaciones en regiones que también producen mucha almendra, como puede ser Murcia o gobierno o Aragón. Bueno, pues tomamos las que tengamos que tomar para referencia según en la comunidad autónoma que estemos y a partir de ahí, pues vemos que en este caso, en Andalucía, no están considerando que podamos producir lo que estamos diciendo o que echar más fertilizante de 100 kilogramos por hectárea es excesivo, por lo tanto deberemos ajustar el nitrógeno que va a llegar a la planta a 100, como 33,5 ya lo aporta el agua de riego y el suelo, pues nosotros nos tenemos que limitar a aportar 66,5. Y aquí incluimos, intento en cada ejemplo incluir un elemento adicional para hacerlo bueno, un poquito más interesante. Incluimos la posibilidad que realmente se ha extendido mucho con los ecoregímenes de cubiertas vegetales, de que tengamos una cubierta que también va a consumir una parte de los nutrientes del suelo, en concreto del nitrógeno. Entonces vemos cómo incluso la guía del ministerio nos dice que en función del tipo de pradera, el tipo de cubierta vegetal que tenemos, en función del porcentaje de leguminosas con la que está compuesta, las leguminosas pues van a aportar más nitrógeno, pues nos dice la cantidad de nitrógeno que va a consumir la cubierta y que deberíamos tener también en cuenta a la hora de calcular las necesidades de nuestro plan de abonado. En concreto, el Gobierno de Aragón todavía entra en mayor detalle y nos habla del primer año de implantación de la cubierta y de los años sucesivos, y el primer año pues, va a necesitar mayor cantidad de nitrógeno. Bueno, si consideramos unas necesidades de la cubierta de 30 kilogramos por hectárea, pues entonces cogeremos y a las necesidades, a las extracciones del cultivo, deberemos añadir las extracciones de la cubierta y descontar las aportaciones indirectas para saber la cantidad de nitrógeno que tenemos que aportar. Fraccionamiento, pues lo mismo, en la guía también nos da unas recomendaciones de fraccionamiento. Estas recomendaciones de fraccionamiento pues también pueden ser diferentes en función de cómo está diseñado el sistema de riego y si estamos hablando de un almendro intensivo o un almendro superintensivo, que también, como sabemos, se da cada vez más en nuestro país. Y ya para acabar, y intento respetar el tiempo previsto, vamos a ver un ejemplo de fruta dulce de un manzano con una producción estimada de 35.000 kilogramos por hectárea, suelo de tipo con una textura franca, con una concentración del 1% de materia orgánica y con un riego pues elevado de 8.000 metros cúbicos por hectárea, con una concentración significativa de nitrógeno. Pues bueno, calculamos las necesidades de nutrientes. Lo primero de todo vamos a buscar las extracciones que nos da la literatura oficial, la academia. Por otro lado, también tenemos en cuenta en qué año de la plantación estamos. Está claro que en los primeros años no va, hasta que alcance la plena producción, no va a tener las mismas necesidades de nutrientes, pues eso tendremos que tenerlo en cuenta. Y eso quiere decir, y vuelvo al principio de la presentación, que no debería de mezclar dentro de un mismo plan de abonado un manzano que está todavía en fase de desarrollo, que todavía no ha alcanzado la plena producción, con unas parcelas de manzano en plena producción. Bueno, determinamos las necesidades de nutrientes para esos 35.000 kilogramos por hectárea, vemos las aportaciones del suelo, vamos las aportaciones del agua de riego
y hacemos ya pues, nuestro plan de abonado. El nitrógeno que necesitamos, aportaciones indirectas, necesidades netas. Caso de estar la plantación en una zona vulnerable a nitratos, pues bueno, vamos a mirar, en este caso tomamos como referencia Cataluña o Aragón, comunidades con una elevada producción de manzana. En este caso hemos considerado la limitación establecida por Cataluña. Vemos que es inferior a las necesidades del cultivo, por lo tanto la obviamos, las necesitamos, nos quedamos con las necesidades del cultivo. Nunca vamos a elevarlas, quiero decir, si nuestro cultivo necesita 133, no lo vamos a subir a 150 porque sea el máximo que nos dejan introducir. Creo que eso habrá quedado claro. Necesitamos las aportaciones indirectas, calculamos las netas y a partir de ahí, pues bueno. Y en este caso introduzco también un factor nuevo. Si estamos aportando los restos del suelo, pues a toda aquella manzana que luego no se necesita, o incluso los restos de la poda, no se recoge, pues también podremos eh, reducir las necesidades de nitrógeno. Bueno, en este caso sería un ejemplo con aportación de restos al suelo, teniendo en cuenta que las necesidades se han reducido de 3,8 de nitrógeno a 2,5 kilogramos por tonelada, con lo cual haríamos un cálculo diferencial y veríamos cómo las necesidades netas son menores. Hablaríamos de fraccionamiento y en este caso también la guía pues, nos da referencias de cómo interpretar un análisis Fourier, cada día más relevante y cada día más utilizado, e incluso nos da recomendaciones de cada cultivo, cada especie, pues albaricoque, melocotonero, cerezo, ciruelo, etcétera, cuál sería el momento óptimo para tomar la muestra con la que hagamos esa análisis Fourier. Bueno. Hasta aquí me quedo, no voy a extenderme más, he intentado ajustarme al tiempo y simplemente pues quería agradeceros vuestra participación en este seminario, invitaros a participar en los seminarios que realizamos todos los viernes y especialmente este año vamos a hacer bastantes seminarios a lo largo del año, hasta final de año, relacionado con planes de abonado. Vamos a, parte de explicar esta guía práctica con una base teórica de cómo se debe hacer un plan de abonado, pues enseñaremos cómo desde AgroSlab estamos trabajando en adaptar toda nuestra herramienta a estos principios, de forma que perfectamente podéis elaborar planes de abonado de una forma muy sencilla utilizando nuestra asistente para la elaboración de planes de abonado, que ya sabéis también que está integrado con Satigun, de manera que en el caso de que queráis hacer planes de abonado utilizando una herramienta de nutrientes que no necesiten de la firma del asesor de fertilización, vais a poderlo hacer también con AgroSlab a través de la API que conecta con Satigun, la herramienta de nutrientes que es la referencia actual para el Ministerio de Agricultura y las diferentes comunidades autónomas. Nada más, muchas gracias por asistir a esta presentación y nos vemos cuando queráis. Muchas gracias a todos.